Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo con el webinar. Gracias a todos por aguardar. Les recuerdo, este es un nuevo webinar de Radware para Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar de CSI Radware, una investigación respecto a los peligros cibernéticos que las organizaciones enfrentan en el año 2021. Mi nombre es Alejandro Wasserlauf. Trabajo en el equipo regional de Pre-Sales e Ingeniería para Latinoamérica de Radware. También me acompaña el resto del equipo que nos estará ayudando a ir respondiendo preguntas que se pudieran presentar durante y a lo largo del seminario en la cajita que tienen de Q&A, ¿sí? De QIA para cualquier duda que pudieran ir teniendo o consulta que quisieran realizar. Ahora sí, antes de avanzar me gustaría repasar con ustedes un poquito la agenda que vamos a estar viendo en el día de hoy. Básicamente el seminario se va a separar en 4 grandes secciones. En la primera vamos a hablar del panorama de amenazas contra las aplicaciones web, dentro de la cual vamos a estar conversando un poquito sobre protección de APIs, sobre manejo de bots, sobre aspectos relacionados a la denegación de servicio orientadas hacia la capa de aplicación. También vamos en la siguiente sección a hablar de algunas tendencias que nosotros hemos relevado, por supuesto, a través de un reporte anual que realizamos en esta oportunidad junto con una firma de investigación llamada Osterman Research, donde vamos a discutir un poquito los cambios en los entornos de aplicación, algunas estrategias y sensaciones en términos de la seguridad de las aplicaciones y cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que las organizaciones están enfrentando en este 2021. Luego vamos a hacer un rápido repaso por cuáles son los 5 elementos esenciales para asegurar la seguridad de las aplicaciones cuando una organización publica aplicaciones hacia Internet. Y por último vamos a ir a hacer un mapeo, digamos, de aquellos temas que vamos a estar conversando en el día de hoy y cuáles son las soluciones de Radware que nosotros consideramos que pueden ayudar a sus organizaciones a resolver las problemáticas que vamos a estar discutiendo. En referencia a la investigación de seguridad de aplicaciones que realizamos desde Radware en conjunto con Osterman Research, les quiero contar que esto es una investigación que se realiza con organizaciones distribuidas alrededor del mundo. Para esta oportunidad tomamos un universo de 205 organizaciones, de los cuales el 11% de los encuestados se encuentran distribuidos en Latinoamérica, de distintos sectores de la industria alrededor del mundo, ¿sí? Hablamos de educación, de gobierno, de salud, también de la parte de retail e e-commerce, tecnología y servicios financieros como los principales segmentos de industria encuestados. Antes que nada, es importante marcar algo que tiene que ver con una situación que nosotros estamos observando a partir de este análisis, y es que las aplicaciones modernas son difíciles para asegurar. Esto se debe a varios factores, entre los que se encuentran la adopción de nuevos marcos y procesos de desarrollo que evolucionan y cambian muy rápidamente y consecuentemente generan el incremento de algunos puntos ciegos o nuevos flancos, digamos, de seguridad que las organizaciones necesitan abordar. Principalmente, o algunos puntos que son importantes para notar, es la incorporación de tecnologías de microservicios distribuidos, por ejemplo, la integración de terceras partes en los procesos, en las aplicaciones y en los procesos de negocios, y la utilización de componentes efímeros, lo cual en su sumatoria genera un incremento en la complejidad para la gestión de la seguridad sobre las aplicaciones. En cuanto al otro lado, es decir, hablamos del lado que generamos la aplicación, pero no es menor hablar del
lado del atacante, digamos, entender qué es lo que está pasando del otro lado, es muy fácil hoy en día conseguir tecnología que permita a los atacantes intentar vulnerar las aplicaciones. Esto viene desde el lado de tan simple como que nos cueste $20 o 20 euros, inclusive un poquito menos, conseguir una botnet cuya capacidad de fuego sea de entre 200 y 300 gigabits por segundo. Hablar de botnets que tienen o mejor dicho, acceso a redes de comando y control, a computadores zombies que nos permitan acceder hasta 10.000 nodos alrededor del mundo en distintas ubicaciones con un precio tan económico como $200, por ejemplo, por 10.000 nodos controlados de forma remota, o tan simple como que existan portales, digamos, de listado de acceso a lo que se conocen como stressors, pero que en muchos casos no son otra cosa que digamos, portales de acceso a ataques de denegación de servicio distribuido de forma muy, muy económica e incluso gratuita, ¿sí? Y por último, también el fácil y muy simple acceso a software, malware, que nos permita realizar control remoto y de forma ilegítima de estaciones de trabajo y dispositivos móviles y que nos permita hacer un control de forma persistente de dichas computadores y comprar el software y las guías de uso y demás nos sale tan económico como tal vez $1.000 o $2.000, ¿sí? Como pueden ver acá, estos son 0,01 o 0,12 centavos de Bitcoin. Si bien el Bitcoin hoy en día está en alza, realmente esto es totalmente accesible para un atacante cuyo objetivo de ataque sea el rédito económico, ¿sí? Ahora bien, hablemos un poquito del panorama de las amenazas a las aplicaciones web. Esto es algo que realmente comienza a ser muy interesante porque nos encontramos con que el 98% de las organizaciones encuestadas han sufrido un ataque en el último año, es decir, durante el 2020 y hasta que se terminó el estudio a principios del 2021. Esto realmente es muy alarmante porque significa que todas las organizaciones, o prácticamente todas las organizaciones, se encuentran expuestas a los riesgos de amenazas sobre aplicaciones que tienen publicadas. Cuando hablamos del panorama de las amenazas de aplicaciones web, principalmente tenemos o podemos categorizarlo en tres grandes categorías desde lo que tiene que ver con lo que nosotros observamos en el reporte. Esto viene del lado de abuso de APIs, bots maliciosos y denegación de servicio. Vamos a ir abordando cada uno de estos temas de forma independiente, ¿sí? Lo que nos va a permitir desglosar un poco el entendimiento sobre los riesgos que implican cada una de estas categorías. Primero vamos a hablar del abuso de APIs, ¿sí? ¿Cuál es uno de los principales desafíos que afrontan las organizaciones respecto a la seguridad de las APIs? En principio, respecto de la exposición, digamos, de datos sensibles, tales como direcciones de correo electrónico, teléfonos, ¿sí? También exposición de credenciales y, entre otras cosas, o entre las más sensibles, tokens de acceso y datos de pago, ¿sí? Acá, algunos de los puntos más interesantes es que una de las principales digamos, condiciones que observamos o amenazas sobre las organizaciones que se encuestaron es que el 61% está extremadamente preocupado por las violaciones hacia las APIs, es decir, las violaciones de acceso o abusos sobre las APIs que tienen expuestas. La prioridad número uno que
enfrenta todas estas organizaciones está relacionada a que tan solo el 55% de los encuestados protege la infraestructura de aplicaciones y las APIs. Y el área de inversión número 1 del 59% de los encuestados está relacionada a la seguridad de las aplicaciones, ¿sí? Estas tres características del reporte realmente son sorprendentes porque, si se fijan, digamos, hoy en día, bueno, está de más aclararlo, pero con las condiciones de no presencialidad de muchos negocios, las transacciones entre las empresas y sus clientes o las organizaciones y sus usuarios se realizan de forma electrónica a través de aplicaciones web publicadas, con lo cual el incremento o la necesidad de incrementar los cuidados y la seguridad sobre las mismas están a la orden del día para cualquier organización. En cuanto a la economía, digamos, a lo que vemos en términos de cómo se distribuye el uso de las APIs en las organizaciones, vemos que se usan, bueno, con una variedad claramente de propósitos, pero los dos principales y más importantes es que son los niveles en cada organización, de los niveles de uso que le dan a las APIs. Lo que más lo más común es que se estén utilizando sobre aplicaciones que son controladas por eventos, ¿sí? Incluso la utilización realmente se incrementa muchísimo en estos últimos tiempos a partir de que se ha puesto, vamos a decir, de moda la utilización de funciones como servicio o aplicaciones de tipo serverless, los cuales trabajan casi en su totalidad a través de la integración e interacción con APIs, ¿sí? Y adicionalmente, no hay que olvidar que nos encontramos en una era en la que la integración de ecosistemas de aplicaciones está a la orden del día. Es decir, que la mayoría de las organizaciones que publican aplicaciones piensan, cuando desarrollan su aplicación o cuando desarrollan su producto, su negocio, en la potencial integración de terceras partes y del consumo a través de APIs por parte de terceros para poder integrarse en su negocio y poder facilitar el consumo de sus bienes o servicios por parte de terceras partes. ¿Por qué la API es un nuevo flanco de seguridad? Esto es algo que es realmente muy interesante. El principio o el punto inicial es que las APIs son puntos de contacto no interactivo. Por tanto, las APIs no son algo que estemos visualizando. Es decir, si se produce algún tipo de, a diferencia de una aplicación web basada en, interactiva, como podemos encontrar comúnmente que se accede a través de navegadores, las interacciones con APIs son en general algo que se realiza o que las organizaciones exponen para que se realicen interacciones, lo que se conoce como machine to machine, ¿sí? De máquina a máquina, entre sistemas. Y esto puede generar falta de visibilidad sobre lo que está sucediendo con el consumo de las mismas. Por otro lado, en segundo lugar, el uso de APIs es algo relativamente nuevo para las organizaciones de seguridad. Es algo nuevo para las organizaciones en general, ¿sí? Pero algunas tal vez con un poquito más de experiencia que otras, las organizaciones en términos de las áreas de desarrollo y demás, pero el flanco de atención, digamos, del uso de APIs para las áreas de seguridad en las organizaciones es realmente nuevo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos han tomado notoriedad o importancia el consumo de APIs en este sentido. Otro punto importante también es que suele pasar, y esto es realmente porque las áreas todavía estamos trabajando en la integración, digamos, de las áreas de seguridad con las áreas de desarrollo. No siempre en las áreas de seguridad
poseen conocimiento de la existencia de APIs expuestas para integración de terceras partes. Y esto también genera puntos ciegos, no por no estar acostumbrados, sino simplemente porque nunca se notifica que existen estas APIs expuestas a interacciones por parte de terceras partes. Después, otro de los puntos que estábamos hablando, que es la utilización de microservicios y funciones como servicio en el ecosistema, digamos, de desarrollo de las aplicaciones, lo cual dispara o incrementa considerablemente el consumo de APIs por parte de las organizaciones. La aplicación de política de seguridad en términos de la autenticación sobre las APIs es superficial. Esto en el sentido en que en general es poco común ver que se utilicen políticas de enforcement sobre credenciales de autenticación, sobre tokens de autenticación de APIs, de la misma forma que se utilizan con lo que son todos los métodos de usuario y contraseña y demás. En parte, por supuesto, por la interactividad que tiene uno y otro, pero sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión de expiración, los requerimientos de expiración, porque digamos, la autenticación entre APIs suele darse, como habíamos mencionado antes, entre plataformas, machine to machine, y esto puede llegar a generar, digamos, el cambio o el vencimiento sobre los tokens de autenticación puede llegar a generar incomodidades en la integración y consumo de servicios entre organizaciones. Y por último, y súper importante y destacado, es que tenemos una estadística de 4 de cada 5 ataques de tipo low and slow, es decir, ataques que son, como dice un compañero mío, chiquitos pero venenosos, pasan sin ser detectados como eventos de seguridad cuando están dirigidos hacia una API que está expuesta. ¿Cuáles son las amenazas más comunes que encontramos cuando hablamos de APIs? Bueno, una de las primeras es la violación de acceso sobre las APIs, ¿sí? el acceso no autorizado. Después podemos hablar de ataques incrustados, ¿sí? Ataques que están sostenidos a partir de bots, ¿sí? Que son ataques automatizados, ataques de denegación de servicio, fuga de datos sensibles. Esto realmente... Este último punto es realmente muy, muy crítico porque a veces les voy a dar un ejemplo. Podemos encontrarnos, por ejemplo, el padrón electoral de algún país cuya plataforma esté exponiendo APIs, o que esté exponiendo los datos por APIs, y que sea fácilmente para un actor malintencionado extraer todos los datos de un padrón electoral. Esto realmente es información muy sensible porque son nombres, apellidos y números de documento de todos los ciudadanos que están en edad de votación. Y realmente esto, y probablemente también las áreas geográficas de residencia, ¿sí? Esto puede llegar a ser información, esto simplemente un ejemplo de algo que es real, ¿sí? Lo hemos visto. Y por último también la manipulación de APIs en el sentido de intentar jugar o manipular, por ejemplo, los métodos aceptados por una API para poder acceder a información que de otra forma no sería accesible de forma regular, ¿sí? O incluso generar daño, ¿sí? Poder realizar, no sé, utilizar un método de eliminación de datos en lugar de un método de consulta. Y a veces este tipo de manipulaciones producen daño tanto de imagen como económico hacia las organizaciones. Y hablando de organizaciones, ¿cuáles son los desafíos que las organizaciones están encontrando? Son principalmente, o podemos categorizarlos en 3. Primero, en lo referente a observabilidad. Esto es
la capacidad que tienen de poder, digamos, visibilizar cuáles son los métodos y puntos de conexión, lo que se conocen como endpoints de las APIs, ¿sí? Entender cuál es el esquema, ¿sí? Y poder, digamos, mantener un control sobre eso. Y hablando de control, justamente la segunda categoría de desafíos para las organizaciones está relacionada precisamente con el enforcement, ¿sí? Que es la validación de conformidades y de accesos legítimos sobre el consumo de las APIs, ¿sí? Tanto en términos del consumo de los métodos como los esquemas, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante que tenemos que tener ahí en consideración, que es un gran desafío y algo que realmente preocupa a muchas organizaciones hoy en día. Y en tercer lugar, digamos, no por orden de prioridad, pero el tercer desafío que consideran las organizaciones tiene que ver con la mitigación en términos de repeler los intentos de hackeo o los intentos de consumo indebido o manipulación o abuso de las APIs, ¿sí? Estas tres categorías de desafíos engloban las principales problemáticas que hoy en día están enfrentando las organizaciones en este sentido. Desde nuestro lado, del lado de Radware, nosotros entendemos que hay, digamos, nosotros podemos asegurar o mantener a salvo a nuestros clientes mediante, básicamente, bueno, una serie de controles y digamos, de funcionalidades dentro de nuestros set de productos, de soluciones, sea esto manteniendo un control sobre el catálogo de la API, proteger contra vulnerabilidades conocidas, utilizar modelo positivo y modelo negativo de seguridad para poder proteger a nuestros clientes de ataques de día cero, mantener control del flujo de las APIs y sobre los stacks de desarrollo, ¿sí? El control de contexto y en todo momento asegurar visibilidad del consumo de las APIs. Esto es fundamental para cualquier organización. ¿Y por qué hablamos de visibilidad? Porque la realidad es que hoy el consumo, mejor dicho, el consumo de las APIs y el aseguramiento de las APIs debe darse a través de todos los canales de consumo de las mismas. Esto es, sea de dispositivos móviles, como pueden ser aplicaciones móviles, consumo a través de clientes por web browsers o en los diálogos machine to machine, que era lo que estábamos hablando, que ocupa la mayor parte, digamos, del porcentual de consumo de las APIs en entornos de aplicación. Esto es un caso real de una aerolínea en Latinoamérica en donde hemos observado, por ejemplo, un intento de abuso de APIs, ¿sí? Lo cual fue detectado por nuestra plataforma, en este caso de Bot Management, y que fue entregado en un reporte que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, un reporte gratuito que se llama Bad Bot Analyzer, en donde detectamos actividad de bots maliciosos sobre todos los canales de acceso a las aplicaciones, no solamente sobre los canales web, sino también sobre los canales de APIs. Bueno, en este caso fue sobre un sistema de puntos de una aerolínea que nos permitió, lo que se encontró es un intento de abuso sobre la sección de búsqueda de pasajes para redimir por puntos, básicamente, que lo que estaban haciendo era hacer scrapping, digamos, de costos de pasajes, ¿sí? Esto se utiliza mucho por parte de lo que se llaman los travel hackers o airfare hackers, para tratar de encontrar, digamos, errores, si se quiere, en la publicación de costos de pasajes, ¿sí? Y bueno, y en este caso este ataque estuvo apuntado a la sección justamente de búsqueda, digamos, de pasajes aéreos de esta empresa, digamos, de aerolínea, digamos, la parte de puntos de una aerolínea en la región de Latinoamérica.
También acá lo que podemos ver justamente son las llamadas que más generaron impacto en ese caso puntual, y cuáles fueron la cantidad de hits que recibieron cada una de las secciones. Esto es parte de nuestro reporte de BadBot Analysis, como les contaba, que hacemos con nuestros clientes. Si alguna de sus organizaciones tiene dudas respecto del consumo, de cómo está impactando el consumo de bots con malas intenciones sobre sus aplicaciones, en donde pueden o no incluir APIs, estamos disponibles cuando lo necesiten para abordar este proceso de análisis y entrega de reporte. Pasando y cambiando de sección, digamos, en lo que tiene que ver con el panorama de amenazas a aplicaciones web, vamos a hablar un poco de bots maliciosos en este caso. Justamente como veníamos presentando en el caso anterior, los bots o el tráfico automatizado con malas intenciones hoy en día genera uno de los principales puntos de riesgo para todas las organizaciones que exponen aplicaciones a Internet. Uno de los puntos más interesantes a tener en cuenta es que, bueno, en principio que la mayoría de las empresas no están preparadas para gestionar el tráfico proveniente de redes automatizadas bot. El 82% de las organizaciones que se encuestaron durante nuestra encuesta anual de seguridad y estado de seguridad de las aplicaciones reportó o se visualizó que han sido víctimas de ataques generados por redes automatizadas, ¿sí? Y dentro de las organizaciones, el 61% no está seguro de cómo lidiar con esos ataques de robots cuando se encuentran cuando estos son de un tipo sofisticado, porque entendamos, ahora lo vamos a ver en un poquito más adelante, cuando hablamos de bots, no se trata solamente de pensar en ataques que pueden ser como un script o simplemente que hay alguien que está controlando desde un centro de comando y control y simplemente lanza comandos o ejecuta un script. Hay redes bots que tienen capacidades de aprendizaje y pueden cambiar su intención durante el proceso, digamos, de intento de vulneración. Y esto provoca que la necesidad del lado de la protección, digamos, sea la de que exista alguna plataforma que pueda detectar el comportamiento de forma efectiva y entender la intención del cliente, ¿sí? Del navegante. Esto realmente es muy, muy importante porque nos permite nos permite tener la capacidad de resolver el intento de vulneración por parte de estas redes automatizadas con capacidades más inteligentes, digamos, de alguna forma. Y sobre los encuestados, tan solo el 24% efectivamente utiliza una herramienta dedicada a la administración de tráfico proveniente de redes automatizadas bot. Y esto realmente es muy interesante observar que si miramos la descomposición del tráfico hacia las aplicaciones de todas las organizaciones en Internet, más de la mitad del tráfico que se recibe es tráfico proveniente de redes automatizadas. O sea, de redes bot. Redes bot no estamos hablando solamente de atacantes, estamos hablando de bots en Internet, ¿sí? Consumo automático de las aplicaciones que están publicadas. Entre los cuales nos encontramos tranquilamente a Google, a Facebook, a un montón de crawlers e indexadores y, no sé, se me ocurre algunos de los que hacen para el tema de los precios de los pasajes aéreos o el tema de los precios de los hoteles. Este tipo de aplicaciones son bots que consultan a otras páginas web. Ahora, así como existen estas que son, si se quieren, benignos, los benignos componen la mitad del tráfico bot existente en Internet. Y la otra mitad
está compuesta por redes bots con malas intenciones, cuya intención es generar daño, abusar de las aplicaciones, generar daño de distintos tipos, ¿sí? O obtener algún tipo de beneficio ilegítimo sobre las aplicaciones que se encuentran publicadas. Como les contaba recién, tan solo el 48% del consumo de tráfico en Internet proviene de seres humanos y el otro 52% viene de redes automatizadas, ¿sí? Por supuesto que dentro de lo que son las redes automatizadas maliciosas, nos encontramos, entre otras cosas, con intenciones que vienen del lado de hacer, como les contaba, el robo de contenido. En algún momento les mencioné el robo de contenido. Esto es, digamos, bueno, no simplemente, es complejamente digamos, es malo porque piensen en lo siguiente, por ejemplo, un portal de noticias que paga a sus periodistas para que generen contenido. Y viene otro, un robot, que lo que hace es scrapping, robarse el contenido y publicarlo en otra página, como si fuera propio. O desde lo que tiene que ver con web scrapping, un portal de e-commerce de alguna organización que publica los precios y un competidor desleal contrata una red bot que lo que hace es hacer scrapping. ¿Para qué? Para hacerla, pues se puede hacer tranquilamente, digamos, técnicamente es bastante simple, agarrar todos los precios de los ítems y publicarlos con un menor precio en su propio portal. Entonces, cuando un consumidor va a comparar los precios, lo que se encuentra es con que le conviene ir al vendedor B en lugar del vendedor A, ¿sí? Por supuesto, también ataques de denegación de servicio. Y acá uno muy interesante y realmente yo menciono bastante en reuniones con nuestros clientes, porque realmente es algo muy visible y tiene que ver con la denegación de inventario, ¿sí? Lo que se llama inventory holdups. Piensen en el siguiente escenario. Me imagino que todos ustedes en algún momento han reservado entradas de cine por internet y vieron que cuando vos reservás un asiento de cine, te guarda el asiento por X cantidad de minutos. Mientras dura esa reserva, ese asiento no se encuentra disponible para ningún otro visitante o potencial cliente del cine. Lo mismo sucede con los asientos en las aerolíneas, ¿sí? Entonces, piensen en ese escenario y llévenlo a un escenario de intento de generar daño a la empresa, a la víctima, ¿sí? Entonces, lo que pueden lograr, y logran los atacantes, han logrado, es que, por ejemplo, despeguen aviones con un 25% de su capacidad efectivamente vendida y un 75% que simplemente había sido reservado a través de, y las reservas sostenidas a través de redes automatizadas de reserva, ¿sí? de bots, que lo que hacían era hacer justamente un proceso de denegación de inventario. O mismo salas de cine que han iniciado sus películas con tan solo un 10% de los asientos ocupados efectivamente. Por supuesto que estamos hablando en épocas en las que todavía se podía ir sin ningún tipo de problema al cine, ¿no es cierto? Pero realmente esto es un tipo de ataque realizado por bots maliciosos que es muy visible y directamente accesible a cualquiera de nosotros. En cuanto a las capacidades de los bots, ¿sí? a lo que nosotros llamamos generaciones de los bots, ¿se acuerdan? Yo antes, al principio les hablé, cuando empezamos a hablar de bots, les comenté que existían varias generaciones que tenían distintos niveles de inteligencia y que la preocupación en general no viene solamente, o no es algo muy preocupante, los bots scripteados, ¿sí? O lo que se llaman browsers sin cabeza o headless browsers, porque realmente el comportamiento en estas dos primeras generaciones de bot es muy simple, ¿sí? es como muy predictivo o detectable si se quiere. Pero ya cuando empezás a pasar a la tercera y cuarta generación, en donde empezás a tener que el bot simula una interacción humana, o mismo que el bot puede cambiar su intención, porque puede correlacionar indicadores de consumo o indicadores incluso de protección por parte del sitio. Por cierto, esta última generación de bots puede, por ejemplo, bypassear el famoso CAPTCHA, ¿sí? Que es, creo que hoy en día, el 90% de los sitios web que protegen contra bots, su único nivel de protección, o sea, su única capa de protección es la protección a través de
CAPTCHA para las aplicaciones, ¿sí? De poner un CAPTCHA. Esto realmente, sí, seguramente les ha pasado que les cuesta encontrar el hidrante de incendios o cuántas bicicletas están encontrando. Pero créanme que los bots de generación 4 tienen las capacidades efectivamente para poder hacer bypass de esta última generación. Y ahí es donde nosotros, con nuestra solución de Bot Manager, hacemos mucho hincapié. ¿Por qué? Porque justamente Bot Manager de Radware tiene desarrollado un algoritmo de detección basado en comportamiento e intención que nos permite entender, disculpen la redundancia, cuál es la intención del navegante. Pero no solamente entender la intención, sino también de hacerlo sin generar un impedimento en la navegación. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es muy importante entender que desde la experiencia del usuario, la existencia de un CAPTCHA permanente a resolver genera frustración y molestia. Entonces, poder tener una plataforma por detrás que sin necesidad estrictamente de poner un CAPTCHA por delante te pueda resolver la comprensión, digamos, de que el navegante o el cliente es un cliente legítimo o es un cliente que es un robot que tiene malas intenciones, es muy importante a la hora de considerar qué protecciones o qué solución incorporamos para proteger las aplicaciones que estamos exponiendo. Para continuar un poco con el caso técnico que les mencioné antes, respecto de la aerolínea, ¿sí? La aerolínea regional, lo que nosotros observamos, por ejemplo, es que durante el periodo que nosotros hicimos el análisis, se observaron 1.4 hits de bots malintencionados orientados a los portales de esta aerolínea, ¿sí? Por otro lado, hemos visto también que se produjeron de forma automatizada, por supuesto, a través de robots, intentos de takeover de cuentas, ¿sí? De, por ejemplo, resetear contraseñas, de intentos de ganar acceso a cuentas existentes dentro de la aerolínea. Y en donde otra de las cosas que observamos es la distribución durante los horarios, ¿sí? Los ataques, digamos, de los bots no pasan, si bien pueden pasar en cualquier momento, en general están controlados por alguien, están controlados por algún actor malintencionado que intenta vulnerar nuestras aplicaciones, ¿sí? Otro de los puntos interesantes también tiene que ver con cuáles son los user agents, ¿sí? Los navegadores que utilizan los atacantes, ¿sí? Porque piensen que los procesos automatizados muchas veces se logran a partir de programación y el cliente de navegación que consume, esto puede, digamos, puede ser distinto, digamos, en cada caso. Puede ser incluso user agents forjados, ¿sí? Pero bueno, los principales que se han detectado en este caso para esta aerolínea. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las amenazas dirigidas hacia las aplicaciones web que se orientan hacia ataques de denegación de servicio. En cuanto a los ataques que se observan de denegación de servicio, uno de los puntos más importantes a mencionar es que no respetan ningún tipo de vector en particular. Esto es que no se enfocan en un solo tipo de vector, sino que estos ataques están orientados a tratar de vulnerar las aplicaciones de cualquier forma posible. Hay un 80% de tasas, digamos, de ataques dirigidas hacia lo que tiene que ver con ataques sobre protocolo encriptado, ¿sí? De agotamiento de sesiones en protocolo encriptado, lo cual genera un agotamiento muy rápido de los recursos disponibles en los servidores. Después hay un 73% en los ataques que van, digamos, orientados al agotamiento de memoria y CPU, que en general son ataques más, orientados a las aplicaciones de servidor.
que logran el agotamiento de memoria y CPU en el servidor host, ¿sí? en el server que está sosteniendo la aplicación. 68% de los ataques mejor dicho, los ataques que son orientados a sobrepasar los buffers, ¿sí? Lo que es buffer overflows, con un 68%, digamos, de niveles de éxito, digamos, y hacia la capa de aplicación, y después un 65% de los ataques con niveles de éxito en lo que son ataques low and slow, ¿sí? Cuando hablamos de qué es lo que vemos en la práctica, ¿sí? Banco Nacional en Sudamérica, vemos que hay un comportamiento de ataque multivectorial de forma directa, ¿sí? En cuanto a que se observan ataques de red, orientados a la capa de red, ¿sí? Generando saturación de la capa de red con 18 ataques de reflexión de 18 gigabits o ataques de SYNFLATS de 13 gigabits de ancho de banda, pero que en paralelo se producen ataques que van directamente orientados a la capa de aplicación a través de, por ejemplo, redes automatizadas bot y ataques, digamos, orientados a de distintas categorías orientados a las aplicaciones que están publicadas. Esto es información real del último trimestre del 2020 de un cliente nuestro en la región que nos permite, digamos, observar que justamente durante las campañas de ataque la utilización de múltiples vectores simultáneos para intentar vulnerar aplicaciones es un hecho, ¿sí? Y no solamente múltiples vectores en términos de capas, sino que también hablamos de distintos tipos de tecnología para poder alcanzar el objetivo de vulnerar las aplicaciones publicadas por las organizaciones. Fíjense que acá estamos hablando de ataques que intentan vulnerar la aplicación de forma directa, ataques que lo intentan realizar mediante automatización, digamos, de trabajo, y por otro lado, una componente de ataque de múltiples vectores, digamos, de aproximación que intentan afectar la capa de red de forma volumétrica, ¿sí? Esto es algo que realmente se observa muchísimo, en donde hay ¿cómo les diré? Que básicamente es un intento de distracción, si se quiere, con un ataque volumétrico para poder generar un ataque a nivel de la capa de aplicación por otro lado. En los últimos, yo les diría que en los últimos 18 meses, tuvimos información directa de clientes, bueno, no de clientes, sino de organizaciones dentro del mercado que han sufrido este tipo de problemáticas en donde el ataque se concentra, digamos, de forma volumétrica por un vector y luego se terminan enterando que el problema venía por otro lado. Básicamente el clásico mirá por acá y viene por otro lado. Y es una problemática muy, muy viva, muy real, que tiene que ser cubierta por todas las organizaciones disponiendo de las herramientas que permitan protegerse de forma integral, ¿sí? En cuanto a las tendencias que afectan las prácticas de seguridad en las aplicaciones, vamos a conversar un poquito o hablar un poquito sobre esto. En los últimos tiempos se observó un cambio en la forma en la que se desarrollan las aplicaciones y en los entornos sobre los cuales se desarrollan las aplicaciones en las organizaciones. Hay un alto porcentaje, digamos, de aplicaciones en las organizaciones que ya no viven en el centro de datos. De esas aplicaciones también hay un 60 y algo % que confían o utilizan, consumen gateways, ¿sí? Servicios de gateways para sus APIs. El 57% de las aplicaciones en los clientes que se encuestaron están viviendo en plataformas de contenedores, ¿sí? Como Kubernetes y demás.
tenemos que el 45% solamente de los clientes de las aplicaciones utilizan prácticas de seguridad en el proceso de desarrollo de Continuous Improvement y Continuous Development, ¿sí? Y es importante entender que tan solo también el 42% de las organizaciones considera que es primordial la protección de las aplicaciones respecto de los que, en términos de los criterios de selección de las mismas. En cuanto a la seguridad de las aplicaciones, es importante entender, por ejemplo, que las aplicaciones móviles son inseguras por diseño, ¿sí? Esto es algo que surge del estudio de seguridad sobre aplicaciones que se condujo durante el periodo 2020 y que publicamos recientemente, en donde solo el 36% de las aplicaciones que se han desarrollado, aplicaciones móviles que se han desarrollado, poseen seguridad integrada en el proceso de desarrollo. Tan solo el 42% tienen algún tipo de seguridad, es decir, seguridad que viene por fuera, que se ensambla por encima, y el 22% de las aplicaciones desarrolladas en las organizaciones no tienen ningún tipo de seguridad. Esto es realmente muy grave porque, a ver, la publicación y no segurización de una aplicación puede ser la puerta de entrada hacia toda la organización y el resto de las aplicaciones. Y esto es algo que realmente es muy, muy importante para tener en cuenta. Es el nivel de confianza, digamos, que las organizaciones tienen sobre las aplicaciones que tienen publicadas en lo referente a seguridad es realmente, bueno, en la mayoría de los casos es relativamente bueno, pero por ejemplo, algo a destacar, si se fijan en lo que tiene que ver con los ataques de bots o provenientes de redes bot sofisticados, no es tan bueno. Si uno mira los que presentan mayor índice, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, explotaciones web, es un alto porcentaje, de denegación de servicios es un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque son riesgos, si se quiere, clásicos. Pero cuando empezamos a hablar de riesgos como relativamente nuevos o que están en desarrollo, como por ejemplo la parte de los bots malintencionados o ataques de bot, empezamos a notar como una distribución un poco más pareja entre qué es lo que consideran las organizaciones respecto de su postura de seguridad, ¿sí? Cuando vemos quiénes son la percepción, digamos, en lo que respecta al tipo de rol, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, el 40% de los managers considera que tiene un buen nivel de seguridad, ¿sí? Cuando el 50%, digamos, de las áreas, de las áreas de seguridad, cuando el 50% de las áreas que no son de seguridad considera que tienen bien integrado, están bien integrados los procesos de seguridad en lo que es los procesos de CICD, ¿sí? Hay un 19% en lo que tiene que ver que no tienen idea o visibilidad sobre el código que se está utilizando para el desarrollo de las áreas de seguridad, que dice no tenemos visibilidad sobre eso, no tenemos información sobre el código de open source que se está utilizando. Esto lo que muestra también es una necesidad de mejorar la comunicación e integración con las áreas de desarrollo. Y tan solo el 9% de las áreas que no son de seguridad dicen que no tienen idea de cuál es el código que se está utilizando. ¿Sí? Eso también es importante. ¿Okay? Después, por ejemplo, cuando hablamos del management versus otras posiciones, cuál es el nivel de preocupación y el impacto que puede llegar a tener la exfiltración de datos, la fuga de información de la empresa. El 49% de los senior management, de participantes, digamos, de la encuesta que pertenecen al senior management de las empresas está preocupado por este tipo de problemática. El 61% solamente confía en los niveles de seguridad, en tanto cuando no estamos hablando de posiciones de management sube al 76%, ¿sí? Y en cuanto a la visibilidad de los eventos, de lo que está pasando en términos de seguridad,
el 34% de los encuestados pertenecientes al management senior de las organizaciones está preocupado por la visibilidad de los eventos de seguridad que están teniendo, ¿sí? Cuando en contraposición contra el 25% que es tan solo el 25% que tiene esa preocupación dentro de la organización. ¿Quiénes son? Muy interesante es entender quiénes son los 3 principales influenciadores en las posturas de seguridad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la arquitectura de seguridad, de las aplicaciones para lo relacionado a la seguridad, tan solo el área de seguridad influye tan solo un 8%, o sea, se ha mostrado que es tan solo un 8% el nivel de influencia que tienen las áreas de seguridad en la definición de arquitectura de las aplicaciones. Y un dato que me pareció considerablemente llamativo es que en lo que tiene que ver con las definiciones de seguridad, quien lleva la delantera en las definiciones de seguridad o en las posturas de seguridad sobre las aplicaciones son las áreas de IT y no las áreas de seguridad en cuanto a la decisión. Y que también en lo que tiene que ver con el presupuesto, las áreas de IT o las áreas, digamos, de negocio son las que definen la partida presupuestaria o la cantidad de dinero que se dedica a la definición de seguridad en aplicaciones dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son a nivel global los planes de inversión de las organizaciones para este 2021? Hay un 59% del presupuesto, hay un 59% que se reportó para protección de APIs, otro tanto para lo que son firewalls de aplicación web. Hay un alto porcentaje también que me parece que es muy válido debido a que muchas organizaciones están cambiando la plataforma o el modelo de consumo de recursos que están teniendo, que tiene que ver con seguridad en la nube, ¿sí? Y poder también incorporar más expertise en las áreas de DevOps. Y por supuesto en lo que tiene que ver con visibilidad y gestión de robots, ¿sí? ¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que están abordando las organizaciones? Bueno, el 31% está reportando tratar de mantener una política, digamos, de protección de datos, de seguridad, a través de todas las plataformas que están ocupando y que sea coherente, ¿sí? En cuanto a un 30% también está necesitando tener mayor visibilidad. Esto es algo que es realmente algo muy, muy común también por el incremento en la utilización nuevamente de plataformas de nube y tratar de consolidar visibilidad y tener una buena visualización, si se quiere, de qué es lo que está pasando en los entornos de nube, los eventos de seguridad y también la gestión, ¿sí? Claramente. Hay una preocupación, digamos, en términos de, que es en tercer lugar, pero que me parece que es destacable, que tiene que ver con la capacidad de escalar, que tan solo ocupa el tercer lugar, aun cuando nos encontramos en un contexto en el que el work from home, digamos, el home office, es un hecho, o sea, no está inmediatamente previsto que cambie de forma a como estaba anteriormente, y que esto ocupe tan solo que el 18% de las organizaciones consultadas presenta preocupaciones y desafíos en ese aspecto en particular. Ahora me gustaría pasar a un rápido repaso, muy rápido porque quiero ser respetuoso con el tiempo que tenemos, de 5 elementos esenciales para la seguridad de aplicaciones. Y esto lo voy a tratar de resumir en estos 5 puntos. En principio es tener una consistencia de trabajo entre todos los entornos de nube que utilicemos, sean estos nube privada, nube híbrida o nube pública. Mantener una consistencia en términos de la gestión
la seguridad en términos de estrategia y lo que estemos utilizando para poder garantizar la seguridad en estos múltiples entornos, asegurarnos de que la integración entre estos entornos y la parte de seguridad, digamos, y las aplicaciones sea fácil, que no sea traumático, porque si no nos vamos a encontrar con que no va a haber mucha dinámica, digamos, en la integración, que no se va a producir de forma apropiada, que no encarar digamos, los proyectos de seguridad o las estrategias de seguridad de forma tardía, que se haga siempre desde el principio, ¿sí? Supervisar cuando contratamos terceras partes, mantener digamos, procesos de supervisión y de validación de todo lo que estamos utilizando y consumiendo de terceras partes. Si contratamos, no sé, si alguno contrata RapidAPI, por ejemplo, que te ayudan a desarrollar tus APIs, bueno, dedicarnos a hacer supervisión y control sobre lo que se está desarrollando, y que las políticas de seguridad sean efectivas, en el sentido en que no definir políticas que sabemos que nunca se van a producir, políticas o soluciones o estrategias que sabemos que no los vamos a poder cumplir. ¿Sí? Si definimos algo dentro de la organización, tiene que ser algo cumplible, ¿sí? Algo alcanzable, principalmente porque nos va a permitir evolucionar de forma ordenada y con la satisfacción de haber podido cumplir con los objetivos que nos planteamos originalmente, y esto nos permite escalar de forma mucho más a paso seguro, digamos. ¿Cómo Radware puede ayudar a sus organizaciones? Bueno, esto realmente nosotros entendemos que asegurar las APIs y hablar de protección contra ataques automatizados y ataques de denegación de servicio, nosotros estamos confiados en que nuestras soluciones son las soluciones apropiadas. Fuimos rankeados número 1 en 2 de las 4 categorías, en la categoría de alta seguridad y capacidades críticas de protección. Fuimos categorizados como número 1 por Gartner. Utilizamos tanto los modelos positivos como modelos negativos de seguridad de forma combinada, y tenemos tecnologías de análisis de comportamiento que utilizan algoritmos patentados que permiten alcanzar un nivel de protección mucho más completo, perdón. Poseemos la tecnología para protección de bots que por supuesto, como les mencionaba antes, con algoritmos patentados de detección de comportamiento que nos permiten detectar la intención en el comportamiento del tráfico automatizado, y esto nos permite dar una protección mucho más completa, ¿sí? Entendemos también que para poder dar un nivel de protección y garantizar la seguridad de nuestros clientes, las aplicaciones de nuestros clientes, tenemos que ser flexibles en la forma en la que ofrecemos nuestras plataformas. Nosotros podemos ofrecer tanto para entornos monolíticos como entornos de microservicios, como no sé, WAF para Kubernetes, pero también entender que la posibilidad de ofrecer el servicio tanto on-premise como de forma, o en la nube pública, como de forma híbrida, ¿sí? Y por último, para hacer un mapeo de las soluciones de todo lo que estuvimos hablando, me gustaría contarles, por ejemplo, que cuando hablamos de protección de APIs, podemos estar involucrando dentro de las soluciones, del mapa de soluciones de Radware, nuestro WAF para Kubernetes, nuestra plataforma de WAF que se llama Upware para soluciones on-premise, Cloud Native Protector, que nos va a permitir entender cuáles son las interacciones que existen entre nuestro ecosistema y también nuestro ecosistema de nube pública, ¿sí? Bot Manager, para poder justamente proteger sobre tráfico automatizado malintencionado hacia la capa de APIs, ¿sí? la capa de API de nuestras aplicaciones. Bot Manager, que lo podemos encontrar e integrar tanto con nuestro WAF como de forma independiente y por supuesto nuestros balanceadores, ¿sí? Nuestros WAF integrados en nuestros balanceadores. En la capa de negación de servicios, que podemos trabajar en conjunto con nuestra plataforma de mitigación de DDoS, DefensePro, que se encuentra disponible tanto on-premise como de forma en nube y puede trabajar de forma híbrida también. Y
Bot Manager para lo que son ataques de generación de servicios que estén orientados específicamente a la capa de aplicación a través de tráfico automatizado bot. Y en todos los casos, consolidamos en nuestro servicio de Cloud WAF la disponibilidad de estos 3 componentes, ¿sí? Esto es protección de APIs, protección de bots y protección de generación de servicio, todo consolidado en nuestro servicio Cloud WAF, que es servicio basado en nube de WAF que podemos ofrecer y está disponible para nuestros clientes. Bueno, aquí damos por finalizado el seminario del día de hoy. Les agradezco a los que han escrito preguntas a lo largo del seminario y espero que las respuestas hayan sido de su satisfacción. Les dejo mis datos por si necesitan alguna información adicional y desde ya muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron hoy a este seminario. Que estén bien, cuídense.